y muy buena información. Pero me voy a tomar 2 minutitos para hablar con Javier Milei. A mí todavía no me interesa tanto lo partidario, sino lo que está pasando ahora con la economía. Javier Milei, ¿se va a una devaluación, sí o no? ¿O la pueden ir remando hasta noviembre, como decía el Financial Times? Buenas noches, gracias por esperarnos. ¿Qué tal, Luis? Un gusto enorme estar contigo. Mirá, la verdad es que es un nuevo capítulo de las tantas mentiras que nos regala regularmente el presidente Alberto Fernández. La realidad es que, mirá, las reservas netas de Argentina son negativas en 2.000 millones de dólares. Es decir, que ya se están usando los dólares de los depósitos para financiar la corrida. No por nada la gente está corriendo contra los depósitos y se está llevando los depósitos en dólares. Y por otro lado... Perdón, el gobierno y el Banco Central no dicen eso, ¿eh? Dice que tienen, no recuerdo ahora la cifra, pero que tienen dólares y reserva para aguantar un tiempo más. Sí, claro, usan los de los depositantes. Hoy Alberto Fernández dijo que no iban a tocar los dólares de los bancos y que se queden tranquilos porque no se va a devaluar. Vos sabés que en marzo del 2001 se votó una ley de intangibilidad de los depósitos y después terminó en el corralito. O sea, la verdad que yo no le creo nada a Alberto Fernández. O sea, de hecho, un día dice una cosa y al otro día se desdice. Es decir, es un gobierno que ha mentido sistemáticamente. Entonces, por ese lado está complicado, no le creo. Es decir, y de hecho el Banco Central está usando los dólares de los depósitos para financiar la corrida. Lo que pasa es que el nivel de liquidez en los bancos es tan exagerado que entonces vos podés hacer este tipo de cosas, pero la realidad es que ahí hay una cuestión de derecho de propiedad. Eso es por un lado. Y lo que decís de la devaluación, voy a ser un poquito técnico, pero es importante esto. Cuando vos tenés tipo de cambio fijo, ¿sí? La cantidad de dinero queda determinada por la cantidad demandada de dinero, es decir, por lo que los agentes quieren tener. Sí, entiendo eso. Y del lado de la oferta vos tenés reservas y crédito doméstico. Si vos tenés déficit fiscal tremendamente grande y lo estás financiando con emisión de deuda, o sea que el crédito doméstico está explotando y vos querés mantener el tipo de cambio, ¿qué te pasa? Las reservas se te caen. De hecho, Argentina no tiene reservas. Porque los pesos van a comprar dólares. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inexorablemente va a terminar devaluando aunque no quiera. A ver, digamos, el mercado no le cree. Digamos, hoy todos los dólares financieros subieron todos, ¿sí? Entonces, y vos... El blue llegó a tocar casi 170, hoy está en 167. Entonces, nadie le cree a este gobierno. Y además, o sea, digamos, ¿te acordás la frase de Sigot del 82? El que apuesta al dólar pierde. Bueno, entonces vos tenés... Me acuerdo muchas, ¿eh? La de Duhalde, el que puso dólares recibirá dólares. Exacto. Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Juan Carlos Pugliese. Me acuerdo exactamente. Vos fíjate esto. Argentina tiene una explosión de oferta monetaria como consecuencia del déficit fiscal, más el efecto del déficit cuasi fiscal que tiene que ver con los instrumentos de esterilización, LELIQs y PASES. Por otro lado, la demanda de dinero se te desploma. Es decir, ¿por qué te crees que están todos estos controles? Porque nadie quiere tener pesos y encima una caída monstruosa en el nivel de actividad. Es decir, no es que sube el dólar, que suben los precios. En realidad lo que está pasando es que pierde valor el peso. Nadie quiere los pesos. Entonces, inexorablemente, vos vas a tener que... Todos los precios van a subir. El dólar, como es un activo financiero, sube primero. Pensá que desde que se ganó las PASO Alberto Fernández, se multiplicó por 4 el tipo de cambio. Hablando de los precios, dígame cuando esté Negri, así lo saludo, y me puedo hablar con él. Hablando de los precios, Javier... hoy se conoció el índice de inflación 2.8, aunque muchas consultoras decían que estaba cerca de 3. Bueno, ponele, digamos, eso, hay cuestiones metodológicas. A mí, digamos, te diría que tanto no me impacta eso. Las decimales no te impactan. Claro, porque en realidad vos tenés despioles tan grandes en el resto de la economía que la verdad, digamos, ponerme a discutir un decimal, ¿viste? O sea, a ver, Argentina tiene que tener, para ser solvente y tener un plan creíble, un superávit primario de 2 puntos del PBI, tiene un déficit primario de 8. O sea, digamos, tengo 10 puntos de diferencia ahí. Y hay dos cosas más que quiero decir. Una es que vos tenés un problema de inflación reprimida, digamos, porque vos estás cursando porque lo único que se mueve en serio acá que es alimentos y bebidas, ¿sí? Y vos tenés el spread, o sea, la brecha de más del 100%. Quiere decir que todavía tenés para cargarle a los precios de alimentos y bebidas un 100% más. Y no solo eso, vos estás viendo la inflación que refleja solamente un 30% del índice, el 70% está en cuarentenado o pisado. Sí. Cuando vos
mensualizás eso, te da 10. Y eso anualizado es 200. ¿Qué le dirías a los funcionarios de gobierno que dicen que la economía implosionó por la pandemia? Que son unos mentirosos. El problema es la cuarentena, no es la pandemia. De hecho, Argentina, Diego, tiene la cuarentena más larga y más profunda del mundo. Y por eso Argentina está entre los 3 países que más va a caer su PBI. Además, la propia Organización Mundial de la Salud ya reconoció que se equivocó. Y de hecho, acorde un trabajo que yo he mencionado, digamos, recurrentemente, de Barro, Ursúa y Wen, que analizan. Porque te acordás que la Organización Mundial de la Salud amenazó con que íbamos a una nueva fiebre española. Si nosotros hubiéramos sido una nueva fiebre española, el PBI del mundo debería haber caído en crecimiento 7 puntos. La realidad es que estamos teniendo una caída parecida, pero con algo que fue 200 veces menor. Por lo tanto, acá el problema es la cuarentena. Y de todos los modelos de cuarentena, el peor del mundo lo hizo Argentina, básicamente porque no testeó. Y no testeó porque los testeos eran importados y de ahí no podían robar. Una última pregunta te hago. A vos, a otros, los denominan liberalotes, dicen, para hablar son fantásticos. Lo pones a gobernar, te chocan el tren. ¿Qué harías vos hoy con esta crisis? Bueno, lo primero que vos tenés que hacer es tener un acuerdo de los grandes jugadores, porque Argentina tiene un descalabro monumental. Entonces, vos te vas a tener que sentar con los jefes de bancadas de diputados, con los jefes de bancada de senadores, con los sindicatos, con, digamos, la Corte Suprema de Justicia, con los empresarios, y vas a tener que definir un programa de largo plazo donde unas características son lo que tiene que ver con el programa de corto plazo, que esencialmente tiene que ver en la primer parte es hacer una reforma del Estado que te permita bajar drásticamente el gasto público, poder bajar impuestos y que la economía pueda volver a empezar a crecer. Es decir, vos tenés que, viste que Argentina dice no tiene competitividad. ¿Competitividad qué quiere decir? Que puedas ganar plata, Luis. Y la verdad es que, ¿sabés lo que pasa? Que si vos no bajás la presión fiscal y querés abrir la economía para tener un mayor nivel de bienestar, eso se compensa con salarios más bajos. Y eso no es la salida, porque es insostenible socialmente. Entonces vos necesitás hacer la reforma donde por primera vez en la historia argentina pierdan los políticos. Javier Milei, gracias por estos minutos. Nos vemos en cualquier momento. Siempre es un placer hablar contigo, Luis. Muy bien, les recuerdo el título de mi editorial. Alberto Fernández cada vez más parecido a la Cristina Fernández de